Dicen que un padre nunca deja de preocuparse por sus hijos, sin importar la edad que tengan. Pero, ¿qué pasa cuando descubres que el hijo que criaste, el muchacho del que te sientes tan orgulloso, vive una mentira tan monstruosa que te hiela la sangre? Tengo 71 años, y hace unos meses vi algo en el sótano de mi hijo que cambió todo lo que creía saber sobre él. Ahora estoy sentado en mi jardín, mi nietecita juega con su perro, y estoy a punto de contarles una historia que aún no me parece real. Hola, queridos radioescuchas. Muchas gracias por sintonizar el canal Los Consejos del Abuelo. No olviden suscribirse al canal, dale me gusta al video y dime en los comentarios desde qué estado de la República nos escuchan. Se los agradezco mucho. Esta es mi historia y todavía tiemblo al contarla. Mi nombre es Aurelio Mendoza. Para entender cómo llegué aquí, a esta pesadilla, necesito llevarlos al principio, hace 6 meses, cuando mi mundo comenzó a desmoronarse. Vivía en una pequeña casa de 2 recámaras en Xochimilco, Ciudad de México. La misma casa donde había criado a mi hijo Esteban 40 años atrás. La misma casa donde cada rincón guardaba un recuerdo de mi difunta esposa, Esperanza Ana. Esperanza Ana y yo tuvimos 48 años juntos. 48 años de café matutino en la mesa de la cocina, de discusiones sobre a quién le tocaba sacar la basura, de tardes silenciosas leyendo lado a lado en el sofá. Cuando pasas tanto de tu vida con alguien, se convierte en parte de tu ADN. No solo la pierdes cuando muere, pierdes un pedazo de ti mismo. El cáncer se la llevó muy rápido, demasiado rápido. En enero se había quejado de una tos que no se le quitaba. Para marzo estábamos sentados en el consultorio de un oncólogo, escuchando las palabras: etapa 4. Son meses, no años. Murió un martes lluvioso de abril, sosteniendo mi mano, diciéndome que me amaba por última vez. Sostuve su mano incluso después de que se enfrió, incapaz de aceptar que la mujer que había sido mi mundo entero simplemente se había ido. Después del funeral, después de que dejaron de llegar los guisados de los vecinos, después de que las tarjetas de pésame se acumularon en el mostrador de la cocina, me quedé solo en esa casa, con nada más que silencio y recuerdos. Me despertaba por las noches buscándola, olvidando por esos primeros segundos que ya no estaba. El olvido era una misericordia, el recordar era agonía. Traté de mantener algún tipo de rutina. Había trabajado como enfermero psiquiátrico en el Hospital General durante 35 años antes de jubilarme. El trabajo había sido duro, a menudo desgarrador, pero me daba propósito. Me enseñó a mantener la calma en crisis, a leer a las personas, a confiar en mis instintos sobre el comportamiento humano. Esas habilidades me habían servido bien a lo largo de mi vida, pero ahora, jubilado, con Esperanza Ana ya no conmigo, no tenía nada que me sostuviera. Los días se difuminaban unos con otros. Dejé de rasurarme, dejé de cocinar comidas verdaderas. Comía cereal parado junto al fregadero, viendo hacia el patio trasero, donde los rosales de Esperanza Ana comenzaban a marchitarse por negligencia. La casa se sentía como si estuviera muriendo junto con mi voluntad de vivir. Solo existía, haciendo movimientos mecánicos, esperando algo que no podía nombrar. Fue entonces cuando Esteban me llamó. Era un domingo por la mañana a finales de septiembre. Estaba sentado en la mesa de la cocina con café frío y el periódico de ayer cuando sonó mi teléfono. «Papá». Su voz era cálida, preocupada de esa manera profesional que había perfeccionado como psiquiatra. «¿Cómo estás?» La pregunta se sentía cargada. Ambos sabíamos cómo estaba. Terrible. «¿Me las arreglo?», mentí. Hubo una pausa. Luego dijo las palabras que cambiarían todo.
Papá, he estado hablando con Paloma. Creemos que deberías venir a vivir con nosotros. No deberías estar solo en esa casa. No es saludable. Tenemos mucho espacio. Y honestamente, nos vendría muy bien tu ayuda con Esperanza. Ya sabes lo locos que son nuestros horarios. Esperanza, mi nietecita de 8 años, con los ojos verdes de Esperanza Ana y cabello rizado y rojizo. La idea de estar cerca de ella, de tener propósito de nuevo, de escapar del silencio lleno de fantasmas de mi casa, era como oxígeno para un hombre que se ahoga. No dudé ni un segundo. ¿Cuándo puedo mudarme? Esteban se rió, aliviado. ¿Qué tal este fin de semana? Vendré por ti el sábado en la mañana. Haremos un día de eso. Va a estar bien, papá. Ya verás. Va a ser muy bueno para todos nosotros. Pasé la semana empacando mi vida en cajas. Ropa, libros, algunas fotografías. La mayoría de las cosas de Esperanza Ana las dejé intactas. No podía soportar ordenarlas todavía. Me dije que regresaría y me haría cargo más tarde, aunque parte de mí sabía que solo estaba posponiendo el dolor inevitable. La casa había sido nuestro santuario. Ahora se sentía como una tumba. El sábado por la mañana llegó frío y gris, típico octubre en Ciudad de México. Esteban llegó en su Mercedes Sub negro exactamente a las 9:00. Siempre ha sido puntual mi hijo. Incluso de niño tenía este sentido rígido del orden y el tiempo. Solía pensar que le serviría bien en la vida. Ahora no estoy tan seguro. Me ayudó a cargar mis cajas en la parte trasera del SUV. Se veía bien mi Esteban, alto como yo, pero con las facciones delicadas de Esperanza Ana. A los 42 años estaba en su mejor momento. Psiquiatra exitoso, con consulta privada en la zona rosa. Esposa hermosa, hija hermosa, casa hermosa en Polanco. El sueño mexicano ahí mismo, en un Mercedes Sub. Manejamos hacia el norte, saliendo del centro, haciendo plática casual sobre el tráfico y el clima. Esteban me contó sobre su consulta, cómo estaba creciendo, cómo acababa de tomar 3 pacientes nuevos. Todos casos de alto perfil, dijo con orgullo. CEOs, celebridades, gente que necesita total discreción. Esa es mi especialidad ahora, papá. Tratar a personas que no pueden arriesgar que sus problemas de salud mental se hagan públicos. Debería haber escuchado la advertencia en esas palabras. Discreción, privacidad, secretos. Pero yo era solo un padre en duelo, orgulloso de su hijo exitoso, agradecido por una oportunidad de sentirme útil de nuevo. Sonreí y dije, «Eso es maravilloso, Esteban. Tu madre estaría tan orgullosa». Sus manos se tensaron en el volante. «Sí», dijo en voz baja, «lo estaría». Manejamos en silencio por un rato después de eso. La casa apareció de repente, alzándose del paisaje suburbano como algo de una película de ciencia ficción. Arquitectura ultramoderna, todos ángulos agudos y ventanas masivas de vidrio. Se veía caro y frío, como un museo o una instalación médica. «Esta es», dijo Esteban, metiéndose en la entrada circular. «Hogar, dulce hogar». La miré fijamente, tratando de encontrar algo cálido o acogedor en ella. Todo era preciso, calculado, estéril. Incluso el paisajismo parecía diseñado por una computadora. Líneas perfectamente rectas de setos. Ni una hoja fuera de lugar, sin personalidad, sin alma. La puerta principal se abrió y apareció Paloma. Mi nuera, alta, rubia, imposiblemente delgada en jeans de diseñador y un suéter blanco de cashmere. Parecía haber salido de un catálogo de vida suburbana adinerada. «Aurelio», dijo, caminando hacia nosotros, en botas de tacón alto. Su sonrisa era practicada, profesional. «Qué maravilloso tenerte con nosotros». Me dio besos al aire en ambas mejillas, su perfume abrumador y caro. «¿Dónde está Esperanza?», pregunté, viendo más allá de ella hacia la casa. «Arriba terminando su tarea», dijo Paloma,
revisando su reloj. Tiene clases de piano a las 11:00, luego una cita de juegos a las 12:00. Horario muy ocupado hoy. Miró a Esteban. ¿Puedes mostrarle a tu papá su cuarto? Tengo una videoconferencia en 10 minutos. Por supuesto, dijo Esteban. Vamos, papá, te daré el gran recorrido. El interior de la casa coincidía con el exterior. Frío, moderno, minimalista. Paredes blancas, pisos de madera pálida, muebles que parecían instalaciones de arte más que lugares para sentarse realmente. Todo estaba perfectamente arreglado, perfectamente limpio. No parecía que una familia viviera aquí. Parecía una sala de exhibición. Esteban me llevó por la masiva área de concepto abierto, pasando por la cocina del chef con sus mostradores de mármol y electrodomésticos de grado profesional, por un pasillo hacia una habitación pequeña cerca de la parte trasera de la casa. «Esta eres tú», dijo abriendo la puerta. No es enorme, pero tiene su propio baño y una vista bonita del patio trasero. La habitación estaba bien, básica: una cama, una cómoda, una mesita de noche, una ventana con vista al césped meticulosamente mantenido. Se sentía como un cuarto de huéspedes en 1900, un hotel, temporal, impersonal. «Esto está perfecto», mentí. «Gracias, hijo». Puso su mano en mi hombro. «Me da mucho gusto que estés aquí, papá. En serio, va a ser bueno para todos nosotros». Había algo en su voz, una tensión que no podía identificar. Pero antes de que pudiera preguntar, la voz de Esperanza resonó desde algún lugar de la casa. «Abuelo, abuelo, ¿dónde estás?» Vino corriendo por el pasillo, un torbellino de cabello rizado y rojizo y energía sin límites. Se estrelló contra mí con un abrazo que casi me tira. «Te extrañé tanto», dijo contra mi pecho. «¿En serio vas a vivir aquí ahora?» «En serio y de verdad». Abracé de vuelta, sintiendo que la emoción se me subía a la garganta. «En serio y de verdad», prometí. Y de repente, a pesar de la casa fría y la atmósfera extraña, sentí que quizás esto estaría bien. Quizás podría encontrar propósito aquí, cuidando a esta hermosa niña que claramente necesitaba amor y atención. Las primeras semanas cayeron en una rutina. Me despertaba a las 6:00 de la mañana. Viejos hábitos de enfermería imposibles de romper, después de décadas de turnos matutinos. La casa estaría silenciosa, oscura, fría. Me dirigía a la cocina y preparaba café, sentándome en la isla masiva de mármol, viendo salir el sol sobre el césped perfectamente cuidado. Alrededor de las 7:00 aparecería Paloma, ya vestida para la batalla en uno de sus trajes de poder. Trabajaba como abogada corporativa para una firma importante en el centro, especializada en fusiones y adquisiciones. Era importante, exitosa, y quería que todos lo supieran. Se serviría café en una taza de viaje, apenas reconociendo mi presencia más allá de un cortante «buenos días». Luego, desaparecería en su oficina en casa por una hora de llamadas y correos antes de irse al centro. Esteban bajaría alrededor de las 7:30, también vestido para el trabajo en trajes caros, que probablemente costaban más de lo que yo solía ganar en un mes. Se tragaría cualquier desayuno que hubiera preparado, siempre revisando su teléfono, siempre estresado. Su consulta era demandante, explicaba. Los pacientes adinerados esperaban acceso inmediato. No podía apagar su teléfono, no podía relajarse verdaderamente. La presión era inmensa. Para las 8:30 ambos se habían ido, y la casa era mía y de Esperanza. Despertaría a Esperanza a las 8:45. La ayudaría a vestirse y alimentarse, la llevaría a la escuela en el carro extra que designaron para mi uso. Luego tendría el día para mí hasta las 3:00 para recogerla. Esas horas solo en esa casa eran inquietantes.
era demasiado grande, demasiado vacía, demasiado silenciosa. Trataba de llenar el tiempo limpiando, leyendo, viendo televisión, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba mal. La casa se sentía mal. Se sentía como si estuviera escondiendo algo. Estaba la puerta del sótano, por ejemplo. Acero pesado, completamente fuera de lugar en esta casa moderna. Estaba ubicada cerca de la sala principal, escondida detrás de una pared, así que no la notarías a menos que la estuvieras buscando. Y siempre estaba cerrada con llave. Un pestillo serio que parecía pertenecer a la caja fuerte de un banco. Le pregunté a Esteban al respecto casualmente una mañana. ¿Qué hay en el sótano? Almacenamiento, dijo sin levantar la vista de su teléfono. Muebles viejos, decoraciones navideñas, algunos archivos de Paloma, nada interesante. Su voz era demasiado casual, demasiado ensayada. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad, dije. Parece una cerradura bastante seria para almacenamiento. Paloma es particular sobre la organización, dijo. No le gusta que la gente desordene su sistema. Ella tiene la única llave. Era una explicación razonable, pero algo sobre eso se sentía mal. ¿Por qué el almacenamiento necesitaría tanta seguridad? ¿Y por qué parecía incómodo discutiéndolo? Archivé las preguntas en el fondo de mi mente, diciéndome que estaba siendo paranoico. El duelo hace cosas extrañas a tu pensamiento. Quizás estaba buscando problemas donde no existían, pero luego estaban las noches. Todas las noches, sin excepción, los escuchaba. La rutina nunca variaba. Medianoche, exactamente. Estaría acostado en la cama, usualmente aún despierto, viendo al techo. Entonces lo escuchaba. La puerta de la recámara de arriba abriéndose. 2 pares de pasos bajando las escaleras. Moviéndose por la casa, con silencio practicado. Se detenían en la puerta del sótano. Escuchaba el clic metálico de la cerradura girando, el crujido de bisagras pesadas abriéndose, luego nada. Silencio. Solo el zumbido tenue de lo que sonaba como ventilación o aire acondicionado viniendo de abajo. Exactamente a las 3:00 de la mañana, la puerta se abriría de nuevo. Emergerían, subirían las escaleras, regresarían a su habitación. A veces me asomaba por mi puerta, captando vislumbres de ellos en el pasillo. Siempre se veían agotados, drenados. La cara de Paloma estaría pálida, demacrada. Esteban se movería como un hombre en trance. Las primeras noches traté de ignorarlo. Quizás tenían insomnio. Quizás estaban trabajando en algún proyecto. Pero todas las noches por 3 horas, a la misma hora exacta. No tenía sentido. Traté de preguntar de nuevo. Esteban, ¿está todo bien? Tú y Paloma parecen agotados. ¿Qué están haciendo despiertos por las noches? Me miró con sorpresa. ¿Nos escuchas? Lo siento, papá. Tratamos de estar callados. Paloma ha estado renovando el sótano, convirtiéndolo en un gimnasio casero. Le gusta trabajar por las noches cuando tiene energía del estrés del trabajo. Es su manera de descomprimir. ¿Un gimnasio casero a medianoche por 3 horas todas las noches? Era absurdo. Pero, ¿qué podía decir? ¿Que no le creía? ¿Que pensaba que mentía? Era mi hijo. Quería confiar en él. Así que asentí y lo dejé pasar. Aunque cada instinto que desarrollé en 35 años de enfermería psiquiátrica gritaba que algo estaba muy, muy mal. Esperanza se convirtió en mi ancla en esa casa extraña. Cada tarde a las 3:00 esperaba en la fila de recogida de su escuela, viéndola emerger con su mochila rebotando en sus hombros. Me vería el carro y su cara se iluminaría. Esas pocas horas entre la escuela y la llegada de sus padres a casa eran el único momento en que la casa se sentía viva.
Hacíamos tarea en la mesa de la cocina, sus pequeñas piernas colgando de la silla mientras practicaba las tablas de multiplicar. La ayudaba con la lectura, maravillándome de lo inteligente que era, lo curiosa. Me recordaba tanto a Esperanza Ana a esa edad, esa misma chispa de inteligencia, esa misma alegría de aprender cosas nuevas. Luego hacíamos galletas o preparábamos botanas elaboradas. Jugábamos juegos de mesa o coloreábamos dibujos. Me contaría sobre su día, sobre sus amigos, sobre el drama de la vida de tercer grado. Y yo escuchaba, realmente escuchaba, de una manera que sospechaba que sus padres nunca lo hacían. Pero incluso con Esperanza, noté cosas que me preocupaban. Era demasiado callada, demasiado bien portada. Los niños deberían ser desordenados, caóticos, llenos de energía espontánea. Esperanza se movía por la casa como si tuviera miedo de molestar algo. Nunca dejaba juguetes tirados, nunca hacía desastres. Se disculpaba por las cosas más pequeñas, como derramar unas gotas de agua o reírse muy fuerte. Una tarde, mientras horneábamos galletas de chispas de chocolate, me hizo una pregunta que me rompió el corazón. «Abuelo, ¿crees que mami y papi me quieren?» Paré de revolver, viendo hacia su carita seria. «Por supuesto que sí, corazón. ¿Por qué preguntas eso?» Se encogió de hombros, sin encontrar mis ojos. «Siempre están ocupados. Nunca juegan conmigo. Mami se enoja cuando hago ruido. Papi siempre está en su teléfono. A veces pienso que desearían que no estuviera aquí». Me arrodillé a su nivel, tomando sus pequeñas manos en las mías. «Escúchame, Esperanza. Tus papás te aman mucho. Solo están muy ocupados con el trabajo. Eso no significa que no se preocupen por ti. Los adultos a veces olvidan mostrar el amor de la manera correcta, pero te prometo que eres amada». Me abrazó entonces y sentí su pequeño cuerpo temblando. «Te amo, abuelo. Me da mucho gusto que estés aquí». «A mí también me da mucho gusto, bebé», susurré. «A mí también me da muchísimo gusto». Esa conversación me atormentó por días. ¿Qué tipo de hogar había creado Esteban aquí? ¿Qué tipo de padres eran él y Paloma? Había criado a Esteban para ser amable, compasivo, cariñoso. ¿Dónde se había ido esa persona? Las cenas en esa casa eran asuntos incómodos. Paloma usualmente se quedaba en la oficina hasta tarde, no llegando a casa hasta las 8 o 9. Esteban llegaba alrededor de las 7, desapareciendo inmediatamente en su oficina para llamadas y papeleo. Yo alimentaba a Esperanza, le daba un baño, le leía cuentos antes de dormir. Para cuando sus padres realmente pasaban tiempo con ella, ya estaba medio dormida. Las pocas cenas familiares que sí tuvimos fueron tensas y frías. Paloma se sentaría a la cabecera de la mesa, revisando su teléfono constantemente. Esteban haría conversación incómoda sobre el día de Esperanza, claramente incómodo, con la banalidad de discutir tarea y política del recreo. Esperanza se sentaría callada, moviendo la comida en su plato, sintiendo la tensión. Traté de llenar los silencios. Contaría historias sobre mis días de enfermería, sobre Esteban de niño, sobre Esperanza Ana, pero mis historias se desvanecían en pausas incómodas. Paloma haría ruidos educados de escucha sin realmente escuchar. Esteban sonreiría en los momentos correctos, pero su mente claramente estaba en otra parte. «¿En qué estás trabajando últimamente, Esteban?», pregunté una noche, tratando de incluirlo en conversación. «Mi consulta». Se veía incómodo. «Lo usual. Depresión, ansiedad, algunos casos de adicción». Miró a Paloma, algo pasando entre ellos. «He estado enfocándome en pacientes de largo plazo recientemente, gente que necesita tratamiento intensivo continuo». «Qué maravilloso que estés ayudando a la gente», dije. «¿Alguna vez traes trabajo a casa?».
¿Es en lo que trabajas tarde por las noches? La pregunta era inocente, pero vi que ambos se tensaron. El tenedor de Esteban se pausó a medio camino a su boca. Los ojos de Paloma voltearon hacia él con lo que parecía una advertencia. «No traigo expedientes de pacientes a casa», dijo Esteban cuidadosamente. «Confidencialidad y todo eso. Lo que Paloma y yo hacemos por las noches son solo cosas de la casa, cosas administrativas aburridas, nada importante». La mentira colgó en el aire entre nosotros. Era tan obvia, tan descarada, que casi lo confronté ahí mismo. Pero Esperanza estaba sentada ahí, viéndonos con esos ojos verdes perceptivos. Así que asentí y cambié de tema. Pero esa noche, después de que todos estuvieran dormidos, me acosté en la cama pensando sobre ese intercambio, sobre la mirada entre Esteban y Paloma, sobre la manera en que ambos se tensaron ante mi pregunta inocente, sobre la cerradura pesada en la puerta del sótano y las desapariciones nocturnas de 3 horas, sobre pacientes que necesitaban tratamiento intensivo continuo. Una sospecha se estaba formando en mi mente, una tan horrible que no quería creerla, pero no podía quitármela de encima. Había trabajado en cuidado psiquiátrico por décadas. Sabía cómo se veía el abuso a pacientes. Sabía qué tan fácil era para personas en posiciones de poder explotar a individuos vulnerables. ¿Podría Esteban estar haciendo algo no ético con sus pacientes? ¿Era eso lo que estaba pasando en el sótano? El pensamiento era veneno, contaminaba todo. Comencé a observarlos más cuidadosamente, buscando señales. Esteban llegaba a casa algunos días con bolsas de compras caras. Paloma manejaba un BMW completamente nuevo. Acababan de renovar toda la casa. ¿De dónde venía todo este dinero? Esteban tenía una consulta exitosa, seguro, y Paloma ganaba buen dinero como abogada. Pero este nivel de riqueza parecía excesivo. Comencé a poner atención a sus conversaciones, los fragmentos que escuchaba cuando no sabían que estaba oyendo. Una mañana estaba en mi cuarto con la puerta ligeramente abierta. Escuché a Paloma y Esteban en el pasillo hablando en voces bajas y urgentes. «El pago de los Herrera está retrasado otra vez», dijo Paloma. «Necesitas llamar a la familia. Diles que si no pueden mantener las cuotas mensuales, tendremos que transferirlo a una institución del Estado». Su voz era fría, empresarial. «Me haré cargo», respondió Esteban. «Ha estado estable, sin problemas. Pagarán. Siempre lo hacen una vez que les recuerdo cómo se ve la alternativa». ¿Qué significaba eso? ¿Transferirlo dónde? ¿Cuotas mensuales para qué? Me sentí enfermo. Pasaron 2 meses en este extraño purgatorio. Cuidaba a Esperanza, limpiaba la casa, preparaba comidas. Era útil pero invisible, un sirviente sin salario. Y cada noche, como reloj, llegaba la medianoche y descendían a ese sótano por 3 horas. Comencé a tener pesadillas. En ellas abría esa puerta del sótano y encontraba a Esperanza Ana ahí abajo, gritándome, preguntando por qué la había abandonado. Me despertaba en sudor frío, el corazón acelerado, la pesadilla sintiéndose más real que el cuarto oscuro a mi alrededor. La casa se sentía enferma, se sentía malvada. Luego llegó la noche en que todo cambió. Era un jueves, poco notable en todos los sentidos, excepto que no podía dormir. El insomnio que me había atormentado desde la muerte de Esperanza Ana había regresado con venganza. Había intentado todo: leche tibia, leer, técnicas de meditación que había aprendido a lo largo de los años. Nada funcionaba. Mi mente no se tranquilizaba. A las 11:45 escuché los sonidos familiares. La puerta de la recámara abriéndose arriba. 2 pares de pasos descendiendo. Me acosté en mi cama escuchándolos moverse por la casa.
Algo en mí se quebró. Quizás era el agotamiento. Quizás era la frustración de que me mintieran. Quizás eran mis instintos de entrenamiento psiquiátrico, diciéndome que necesitaba confiar en mis instintos. Lo que fuera, me encontré levantándome de la cama, poniéndome la bata, moviéndome hacia la puerta de mi cuarto. La abrí lentamente, solo una rendija. El pasillo estaba oscuro excepto por una luz de noche cerca de la sala. Vi sus siluetas en la puerta del sótano. Paloma con su llave, Esteban parado cerca detrás de ella. La cerradura hizo clic, la puerta se abrió. Desaparecieron adentro, la puerta cerrándose detrás de ellos con un golpe pesado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo a través de las paredes. Esperé unos minutos, asegurándome de que estuvieran completamente abajo. Luego me moví lentamente, cuidadosamente. Décadas de caminar por corredores de hospital por las noches habían hecho mis pasos silenciosos. Llegué a la puerta del sótano y presioné mi oído contra el acero frío. Al principio, nada, solo ese sonido de zumbido bajo, quizás ventilación. Luego, débilmente, escuché voces. No solo Esteban y Paloma, múltiples voces, confusas, voces débiles, voces haciendo preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? No entiendo. Mi sangre se heló. Había gente ahí abajo, múltiples personas, y sonaban confusas, desorientadas, drogadas. Me arrodillé, mis rodillas viejas protestando. La puerta era moderna, pero junto al marco, casi a nivel del suelo, noté una rejilla de ventilación de metal que daba hacia abajo. Me acosté en el piso frío y pegué mi ojo a las lamas de la rejilla, tratando de ver, a través del ángulo inclinado, hacia la luz que venía de abajo. Lo que vi a través de esa pequeña abertura paró mi corazón. Camas de hospital. 4 de ellas que podía ver, alineadas contra una pared. Equipo médico, bombas de alimentación enteral conectadas a sondas gástricas, monitores de ritmo cardíaco sonando suavemente. Y en esas camas gente joven, quizás de 20 o 30 años. Estaban acostados ahí moviéndose ligeramente, volteando la cabeza, pero claramente sedados. Muy sedados. Esteban estaba parado junto a una de las camas, ajustando una línea de suero. Vestía batas como si estuviera en un hospital. Paloma estaba cerca con un portapapeles, tomando notas. Se movían con eficiencia practicada, como personal médico en rondas. Pero esto no era un hospital. Este era el sótano de mi hijo. Y estas personas no eran pacientes recibiendo cuidado. Eran prisioneros. Observé, incapaz de apartar la vista, aunque cada célula en mi cuerpo gritaba que corriera. Esteban se movió a la segunda cama, donde una mujer joven de cabello oscuro yacía inmóvil. Sus ojos estaban medio abiertos, desenfocados. Revisó su pulso, asintió a Paloma, ajustó algo en su bomba de suero. Presioné mi oído de vuelta a la puerta, esforzándome por escuchar su conversación. El pago de los Vázquez se acreditó ayer, decía Paloma. 50.000 para este mes. La familia está feliz con sus reportes de progreso. Creen que está en esa instalación en Cuernavaca. No han pedido visitarlo en 6 meses. La voz de Esteban. Bien, manténlo así. Diles que está progresando, pero aún necesita aislamiento. Mientras más tiempo los mantengamos creyendo eso, mejor. ¿Qué hay de la muchacha Morales? Sus padres preguntaron sobre videollamadas. Demasiado riesgoso, respondió Paloma. Les dije que su condición se deterioró, que ahora no habla, y que verla sería muy traumático. Lo aceptaron. Siempre lo hacen. Quieren creer que estamos ayudando. Las palabras me cayeron encima como agua helada. Pagos, reportes falsos de progreso, familias siendo engañadas. Esto no era cuidado a pacientes,
Esto era fraude, secuestro. Esto era monstruoso. Me alejé de la puerta, mi mente tambaleándose. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Cuánta gente había ahí abajo? ¿Dónde estaban sus familias? ¿Alguien sabía que estaban aquí? Gateé hacia atrás, incapaz de pararme, mi cuerpo temblando. Llegué a mi cuarto de alguna manera, cerré la puerta, me senté en mi cama en la oscuridad. Mi hijo, mi Esteban, el muchacho que había criado, el hombre del que había estado tan orgulloso. Estaba manteniendo gente prisionera, drogándolos, robando a sus familias. La traición era física. Se sentía como si mi pecho estuviera siendo aplastado. No podía respirar bien. No podía pensar claramente. Esto no podía ser real. Tenía que ser una pesadilla, pero sabía que no lo era. Había trabajado en cuidado psiquiátrico demasiado tiempo. Sabía lo que había visto, sabía lo que significaba. Las preguntas se cascadearon por mi mente. ¿Cómo había empezado esto? ¿Cuándo? ¿Realmente estas personas estaban mentalmente enfermas? ¿O las estaban drogando hasta la impotencia? ¿Qué pasaba con el dinero que sus familias pagaban? Y la peor pregunta, la que me revolvía el estómago. ¿Podría algo de esto ser mi culpa? ¿Había fallado de alguna manera como padre, creado un monstruo sin darme cuenta? Pensé en el Esteban que había criado. El niñito que lloró cuando se le murió su pez dorado. El adolescente que trabajaba como voluntario en albergues para personas sin hogar cada fin de semana. El hombre joven que me había dicho que quería ser psiquiatra para ayudar a gente que no podía ayudarse a sí misma. ¿Cuándo había desaparecido esa persona? ¿Cuándo se había convertido en esto? Me senté en la oscuridad hasta el amanecer, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que había aprendido. A las 3:00 a.m. los escuché regresar. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, regresando a su habitación. La casa cayó silenciosa otra vez, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera gente drogada y aprisionada en el sótano, como si el mal no estuviera viviendo bajo este techo. Cuando llegó la mañana, tuve que actuar normal. Hice el desayuno con manos temblorosas. Esteban bajó a su hora usual, viéndose cansado, pero por lo demás, normal. «Buenos días, papá», dijo sirviéndose café. «¿Dormiste bien?» Lo miré a él, este extraño que llevaba la cara de mi hijo, y mentí. «Como un bebé. ¿Y tú?» Se encogió de hombros. «Bien. Semana larga, esperando el fin de semana». Me sonrió. Casual, fácil. No tenía idea de que yo sabía. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de acabarse. Paloma apareció, perfecta como siempre, en su ropa de diseñador. Me hizo un gesto de saludo, tomó su café, desapareció en su oficina. Negocio como siempre, como si no estuvieran manteniendo gente prisionera, como si no fueran monstruos. Esperé hasta que ambos se fueran al trabajo. Luego fui a la oficina en casa de Esteban. Mis manos aún temblaban, pero mi mente estaba clara ahora. Años de enfermería me habían enseñado cómo funcionar en crisis, cómo poner a un lado la emoción y enfocarme en lo que necesitaba hacerse. Y lo que necesitaba hacerse era evidencia. Necesitaba pruebas antes de poder actuar. La oficina estaba cerrada con llave, pero había abierto cerraduras antes. Los pabellones psiquiátricos a veces lo requerían cuando los pacientes escondían contrabando o artículos peligrosos. Me tomó 10 minutos con un clip, pero logré abrir la puerta. Adentro, todo estaba meticulosamente organizado. Libreros llenos de libros de textos psiquiátricos y revistas médicas. Un escritorio masivo con una computadora, cajones cerrados, pilas ordenadas de papeles. Empecé con el escritorio, trabajando cuidadosamente para dejar todo exactamente como lo encontré. En la parte de atrás del cajón de abajo,
escondido debajo de una pila de revistas médicas viejas, encontré una carpeta. Una carpeta manila, gruesa, sin etiqueta. Adentro había expedientes de pacientes. No registros médicos oficiales, notas personales, observaciones escritas a mano, estados de cuenta bancarios, nombres, edades, diagnósticos, información de contacto de familias. Extendí todo por el escritorio, mis manos temblando mientras leía. 8 nombres, 8 personas, 8 vidas robadas, edades entre los 22 y 39 años. Todos diagnosticados con varias condiciones de salud mental, todos supuestamente recibiendo tratamiento en instalaciones privadas exclusivas. Pero no estaban en instalaciones. Al menos 4 de ellos estaban en el sótano justo debajo de mí. ¿Dónde estaban los otros 4? Las notas médicas eran clínicas, distanciadas, horríficas en su crueldad casual. Paciente A mostrando resistencia aumentada al protocolo de sedación. Dosis ajustada de 50 mg a 75 mg. Respuesta positiva. Paciente permanece dócil. Familia del paciente B solicitó videollamada. Se les informó que la condición del paciente había deteriorado significativamente. Se recomendó aislamiento continuo. Familia aceptó explicación sin más preguntas. Siguió y siguió. Documentación fría de abuso sistemático. Cada entrada más condenatoria que la anterior. Esteban había estado haciendo esto por años. El expediente más antiguo databa de 5 años atrás. 5 años de encarcelamiento. 5 años de vidas robadas. Los estados de cuenta mostraban pagos de familias. 50.000 pesos por mes por paciente, a veces más. El dinero fluía a través de empresas fantasma, con nombres vagos como Soluciones de Bienestar S.A. de C.B. y Asociados de Cuidado Terapéutico S.C. Las huellas digitales de Paloma estaban por toda la estructura financiera. Había establecido todo el sistema para lavar los pagos, hacerlos irrastreables. Hice las matemáticas en mi cabeza. 8 pacientes a 50.000 pesos por mes. Eso era 400.000 pesos mensuales, casi 5 millones de pesos por año durante 5 años. La escala era asombrosa. Esto no era solo tratamiento no ético. Esto era crimen organizado. Esto era esclavitud. Saqué mi teléfono, el smartphone viejo que había conservado, a pesar de que Esteban me compró un modelo más nuevo. Fotografié todo, cada página de notas, cada estado de cuenta, cada pieza de evidencia. Mis manos temblaron tanto que tuve que tomar múltiples fotos de algunas páginas para que salieran claras. Cuando terminé, regresé todo cuidadosamente exactamente como lo había encontrado. Cerré el cajón, cerré la oficina con llave y regresé a mi cuarto. Me senté en mi cama y revisé las fotos, asegurándome de que fueran legibles. Lo eran. Cada detalle horrible estaba documentado en mi teléfono. ¿Ahora qué? No podía llamar a la policía todavía. No mientras Esperanza estuviera aquí. No mientras estuviera solo en esta casa con estos monstruos. Necesitaba sacar a Esperanza primero. Necesitaba asegurarme de que estuviera a salvo antes de que todo explotara. Miré el reloj. 2:15 p.m. En 45 minutos recogería a Esperanza de la escuela. Y esta noche nos íbamos. Resolvería el resto después. Pero primero tenía que salvar a mi nieta. Esa tarde hice los movimientos de normalidad. Recogí a Esperanza de la escuela, escuchando su parloteo sobre su día. Llegamos a casa, hicimos tarea, preparamos botanas. No tenía idea de que algo estuviera mal. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de hacerse pedazos. A la hora de la cena, Esteban mandó mensaje que llegaría tarde. Una emergencia con un paciente. Paloma mandó un mensaje similar, trabajando hasta tarde en un trato. Coman sin nosotros. Era perfecto. No tendría que fingir normalidad durante la cena.
No tendría que sentarme frente a ellos y ocultar mi disgusto y horror. Le hice a Esperanza su cena favorita: espagueti con mantequilla y queso parmesano. Comimos juntos en la mesa de la cocina, solo nosotros dos. Me contó sobre un libro que estaba leyendo sobre una niña que encontró un jardín secreto. Escuché y sonreí, y traté de no pensar en el sótano secreto debajo de nosotros, en los prisioneros mantenidos ahí. Después de cenar, le di su baño a Esperanza y la ayudé a ponerse la pijama. Luego, en vez de acostarla, me senté junto a ella. Esperanza, corazón, tengo que decirte algo. Mi voz estaba calmada, controlada. Vamos a ir de aventura esta noche, solo tú y yo. Sus ojos se iluminaron. ¿Una aventura? ¿A dónde? Es sorpresa, dije, pero necesitamos ser muy callados, ¿ok? Como agentes secretos. No podemos dejar que nadie sepa que nos vamos. ¿Puedes hacer eso? ¿Eres lo suficientemente valiente? Asintió seriamente, sintiendo que esto era importante. Soy muy valiente, abuelo. La más valiente. Esa es mi niña, dije abrazándola. Ahora vamos a empacar una maleta. Solo tus cosas favoritas. Juguetes, ropa, libros, lo que no puedas dejar. Empacamos su mochila juntos. Su conejo de peluche que había tenido desde bebé. Sus libros favoritos. Cambio de ropa. Su cepillo de dientes. Antes de salir, acomodé unas almohadas bajo las sábanas de su cama para que pareciera que estaba durmiendo, por si sus padres se asomaban. Se movía con propósito solemne, entendiendo de alguna manera que esto no era realmente un juego, que algo serio estaba pasando. Ya había empacado mi propia maleta más temprano, escondida en mi cuarto. Solo lo esencial: ropa, artículos de aseo, mi medicamento, mi cartera con el efectivo que tenía y mi teléfono con toda la evidencia. A las 10:30 p.m., con Esperanza vestida en ropa cómoda, nos escabullimos de su cuarto. La casa estaba oscura y silenciosa. Esteban y Paloma no habían llegado a casa todavía. Tiempo perfecto. Nos movimos por la casa como fantasmas, bajando las escaleras, a través de la sala, hacia la puerta principal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que nos podría delatar, pero lo logramos. Abrí la puerta principal, salimos a la fría noche de diciembre y la cerré suavemente detrás de nosotros. Había llamado un taxi más temprano desde mi cuarto. Les dije que esperaran al final de la calle. Caminamos por la oscuridad, la mano de Esperanza pequeña y temblando en la mía. «Abuelo, ¿a dónde vamos?», susurró. «¿Se van a enojar mami y papi?» «Vamos a algún lugar seguro, bebé», dije. «Y no se van a enojar. Esto es lo correcto». No entendía, pero confiaba en mí. Esa confianza lo era todo. El taxi estaba esperando. Le di al conductor una dirección. Un pequeño hotel de paso a unos 50 kilómetros de distancia. Algún lugar lo suficientemente lejos que sería difícil de encontrar rápidamente. El conductor no hizo preguntas, solo se alejó del bordillo. Miré esa casa desaparecer en el espejo retrovisor, esa hermosa prisión moderna, y no sentí nada más que alivio. En el motel pagué en efectivo. Usé un nombre falso. El recepcionista estaba cansado. No le importó. Solo me entregó una llave. El cuarto era pequeño, básico, pero limpio. 2 camas, un baño, una televisión. Se sentía más seguro que esa mansión jamás se sintió. Acosté a Esperanza, besándole la frente. «Trata de dormir, corazón. Todo va a estar bien, te lo prometo». Se quedó dormida en minutos, agotada por el estrés y la confusión. Me senté en la silla junto a la ventana y finalmente me permití quebrarme. Lloré por primera vez desde el funeral de Esperanza Ana. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por la gente inocente atrapada en ese sótano. Lloré por Esperanza
quien estaba a punto de perder a sus padres. Lloré por mí mismo, por la falla que sentía como padre, por no ver más temprano en qué se había convertido Esteban. Pero no me podía permitir desmoronarme. No todavía. Había demasiado por hacer. Saqué mi teléfono y me desplacé por mis contactos hasta que encontré el nombre que buscaba. Marcos Chen. Marcos y yo habíamos trabajado juntos en el Hospital General hacía 30 años. En ese entonces era un residente joven, ansioso e idealista. Lo había mentorizado, le había enseñado cómo realmente escuchar a los pacientes, cómo ver más allá de los síntomas al ser humano por debajo. Nos habíamos mantenido en contacto a lo largo de los años, viendo progresar nuestras carreras. Ahora, Marcos era administrador de hospital, supervisando una red de instalaciones psiquiátricas a través de Ciudad de México y el Estado de México. Si alguien me podía ayudar, era él. Miré el reloj, 11:47 p.m. Muy tarde para llamar, pero esto no podía esperar. Marqué su número, mi corazón latiendo fuerte. Sonó 4 veces antes de que una voz adormilada contestara. ¿Hola? Marcos, dije. Soy Aurelio Mendoza. Siento llamar tan tarde, pero necesito tu ayuda y necesito que confíes en mí cuando te digo que lo que estoy a punto de decir va a sonar demente. Hubo una pausa. Escuché ruido, como si se estuviera sentando en la cama. Aurelio, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Tomé una respiración profunda. Marcos, mi hijo Esteban está manteniendo pacientes psiquiátricos prisioneros en su sótano. Los está drogando, manteniéndolos sedados, mientras les dice a sus familias que están en instalaciones de tratamiento. Ha estado haciendo esto por años, robando cientos de miles de pesos. Tengo pruebas, fotografías de sus expedientes, estados de cuenta bancarios, todo. Pero necesito tu ayuda. Necesito que me creas. Silencio. Un silencio largo y terrible. Luego, ¿dónde estás ahora? Le di la dirección del motel. Tengo a mi nieta conmigo. No podía dejarla en esa casa. Marcos, trabajé en cuidado psiquiátrico por 35 años. Sé cómo suena esto. Sé que soy un viudo en duelo que podría parecer inestable. Pero te estoy diciendo la verdad. Los vi. Vi a los pacientes en el sótano. Tengo la evidencia. ¿Aurelio? Dijo Marcos, y su voz había cambiado. Ya no estaba adormilada. Era aguda, enfocada, profesional. Te creo. Quédate donde estás. No vayas a ningún lado. No llames a nadie más. Voy a hacer algunas llamadas. Dame 2 horas. El alivio que me inundó era abrumador. Me creía. No estaba solo en esto. Gracias, susurré. Gracias, Marcos. Te llamo de vuelta, dijo. 2 horas. Mantente a salvo. Y la línea se cortó. Esas 2 horas fueron las más largas de mi vida. Me senté en esa silla junto a la ventana, viendo el estacionamiento, saltando con cada sonido. ¿Y si Esteban y Paloma habían llegado a casa? ¿Y si habían descubierto que nos habíamos ido? ¿Y si nos estaban buscando ahora mismo? Revisé a Esperanza cada pocos minutos. Estaba durmiendo pacíficamente, su conejo de peluche apretado contra su pecho. Se veía tan pequeña, tan vulnerable. ¿Qué le iba a pasar después de esto? ¿La llevarían a hogares de acogida? ¿Terminaría con los padres de Paloma, quienes apenas conocía? ¿Podría pelear por custodia a mi edad? A la 1:52 a.m. sonó mi teléfono. Lo tomé antes del segundo timbrazo. ¿Marcos? Aurelio, hice llamadas. Llamadas muy discretas a gente en quien confío. Tengo contactos en la Junta Médica Estatal y en las fuerzas del orden. Se están tomando esto muy en serio. Lo que describes, si es verdad, es uno de los peores casos de abuso a pacientes y fraude que alguien haya escuchado en años. Es verdad, dije.
Te juro, Marcos, los vi. La voz de Marcos era sombría. Están armando un equipo ahora. Personal médico, policía, trabajadores sociales, contadores forenses. Están consiguiendo órdenes. Van a allanar esa casa al amanecer. Pero, Aurelio, necesitan que entres y des una declaración formal. Y necesitan ver la evidencia que tienes. ¿Puedes hacer eso? Sí, dije. Lo que sea. Solo salva a esa gente. Por favor, Marcos. Han estado ahí abajo por años. Años de sus vidas robados. Te mandaré una dirección por mensaje, dijo Marcos. Es una estación de policía en Tlalnepantla. ¿Puedes llegar ahí? Puedo tomar un taxi, dije. ¿Qué hay de Esperanza? No la puedo dejar sola. Tráela, dijo Marcos. Tendrán un abogado de víctimas ahí. Alguien que pueda sentarse con ella mientras das tu declaración. Aurelio, sé que esto es difícil. Sé que Esteban es tu hijo, pero estás haciendo lo correcto. Lo sé, susurré, pero saber no hace que duela menos. Desperté a Esperanza suavemente. Estaba confundida, desorientada. Abuelo, ¿qué está pasando? Aún está oscuro. Lo sé, corazón, dije, ayudándola a ponerse los zapatos. Pero necesitamos ir a algún lugar. Hay unas personas con las que tengo que hablar. Puedes dormir más cuando lleguemos allá. Te lo prometo. El taxi llegó en 15 minutos. El conductor, uno diferente esta vez, se veía curioso sobre un hombre viejo y una niña viajando a las 2:00 de la mañana, pero no hizo preguntas. Le di la dirección que Marcos me había mandado por mensaje. La estación de policía era un edificio moderno, bien iluminado a pesar de la hora temprana. Adentro, una mujer nos estaba esperando. Probablemente de unos 50 años, con ojos amables y una sonrisa gentil. Señor Mendoza, soy la detective Sara Rodríguez. El doctor Chen llamó antes. Los hemos estado esperando. Se arrodilló al nivel de Esperanza. Y tú debes ser Esperanza. Soy Sara. ¿Te gustaría venir conmigo? Tenemos un cuarto bonito con televisión y algunas botanas. Puedes descansar mientras tu abuelo habla con mis amigos. Esperanza me miró con incertidumbre. Está bien, bebé, dije. Estaré muy cerca, te prometo. Asintió y tomó la mano de la detective, dejándose llevar. Otro detective, un hombre moreno alto de unos 40 años, se me acercó. Detective Jaime Williams, dijo estrechando mi mano. Señor Mendoza, vayamos a algún lugar donde podamos hablar. ¿Le gustaría un café? Se ve como si pudiera usarlo. Lo seguí a un cuarto de interrogatorios. Era pequeño, sin ventanas, con una mesa y sillas y un dispositivo de grabación en la pared. Me hizo un gesto para que me sentara. Me trajo café en una taza de espuma. Era café terrible, pero lo tomé de cualquier forma. Mis manos temblaban. Señor Mendoza, dijo el detective Williams, sentándose frente a mí. Sé que esto es difícil, pero necesito que me cuente todo desde el principio. Tómese su tiempo. Estamos grabando esto, pero es para su protección tanto como la nuestra. Todo lo que diga aquí es confidencial. Así que le conté todo. Desde mudarme a la casa de Esteban, hace 6 meses, hasta la puerta cerrada del sótano, hasta las desapariciones nocturnas, hasta, finalmente, mirar por esa rendija y ver a los pacientes. Le mostré las fotografías en mi teléfono, viendo su cara oscurecerse con cada imagen. Llamó a otra detective, una mujer de ojos agudos y una libreta. Hicieron preguntas, cientos de preguntas. ¿Podía identificar a alguno de los pacientes que había visto? ¿Sabía dónde estaban los otros 4 pacientes mencionados en los expedientes? ¿Alguna vez había escuchado a Esteban o Paloma discutir lo que estaban haciendo? ¿Qué hay de sistemas de seguridad en la casa? ¿Había cámaras? Respondí todo lo que pude. No podía identificar a los pacientes.
solo los había visto brevemente con luz tenue. Asumía que los otros 4 estaban en otra ubicación, o habían sido liberados, o algo peor. No me pude obligar a decir qué podría ser peor. Nunca los había escuchado discutir directamente sus crímenes. Solo esa conversación sobre pagos y familias. En cuanto a seguridad, no sabía. Nunca había visto cámaras, pero eso no significaba que no estuvieran ahí. El interrogatorio duró más de 2 horas. Para cuando terminaron, estaba amaneciendo afuera. Estaba exhausto, drenado, funcionando con nada más que adrenalina y café terrible. El detective Williams se puso de pie, estirándose. «Señor Mendoza, nos ha dado suficiente. El equipo se está moviendo a la casa ahora mismo. Tenemos órdenes para la propiedad, para los arrestos de Esteban y Paloma, y para el secuestro de todos sus registros financieros. El doctor Chen está coordinando con personal médico para extraer y estabilizar a cualquier paciente que encontremos de manera segura». «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «¿Con Esperanza? ¿Conmigo?». La detective Rodríguez entró al cuarto como si hubiera sido llamada. «Esperanza aún está dormida en el cuarto familiar», dijo. «En cuanto a qué pasa ahora, eso depende de lo que encontremos en la casa. Pero, señor Mendoza, quiero que sepa que hizo algo increíblemente valiente. Esas personas, quienes quiera que sean, están vivas hoy por usted». No me sentía valiente. Me sentía enfermo, exhausto, roto. Mi hijo, mi Esteban, ¿qué le había hecho? Como si leyera mi mente, el detective Williams puso su mano en mi hombro. «Esto no es su culpa», dijo en voz baja. «He estado en este trabajo por 20 años. He visto mucha maldad. Y una cosa que he aprendido es que a veces la gente toma decisiones que no tienen nada que ver con cómo fueron criados. Su hijo tomó sus propias decisiones. Usted no es responsable por ellas». «Pero era su padre», dije, y mi voz se quebró. «Debería haberlo visto. Debería haber sabido». «No podía haber sabido», dijo la detective Rodríguez gentilmente. «Los sociópatas, la gente que puede hacer lo que su hijo hizo, son excelentes escondiendo quiénes realmente son. Usan máscaras, a veces por toda su vida. La gente que los ama nunca ve lo que hay debajo hasta que es muy tarde». Quería creerle, pero la culpa era aplastante. Me senté ahí en ese cuarto de interrogatorios, viendo mis manos, tratando de procesar todo lo que había pasado en las últimas 8 horas. A las 6:47 a.m. sonó el teléfono del detective Williams. Contestó, escuchó, su cara seria. Cuando colgó, me miró. «Están dentro de la casa. Encontraron el sótano. Señor Mendoza, necesito prepararlo. Encontraron 5 pacientes, no 4. Todos vivos, todos fuertemente sedados. Los están transportando a hospitales del área ahora, para evaluación y tratamiento». 5. Había 5 personas en ese sótano, y yo solo había visto 4. ¿Cómo me había perdido a uno? El horror me lavó de nuevo. «¿Y Esteban?», pregunté. «¿Paloma?». «Ambos arrestados en la escena sin incidentes», dijo. «Los están procesando ahora. Serán acusados más tarde hoy». Asentí, incapaz de hablar. Estaba hecho. La pesadilla había terminado. Pero otra pesadilla apenas comenzaba. La pesadilla de la realidad, de las consecuencias, de una familia destrozada. «¿Puedo ver a Esperanza?», pregunté. «Por favor, necesito ver a mi nieta». Me llevaron al cuarto familiar. Esperanza estaba despierta ahora, sentada en un sofá con un libro de colorear y crayones. Levantó la vista cuando entré y su cara se desmoronó. «¡Abuelo!», gritó corriendo hacia mí. «Quiero ir a casa. ¿Cuándo van a venir mami y papi?». La sostuve, sintiendo sus lágrimas empapar mi camisa. No sabía cómo responder.
¿Cómo le dices a una niña de 8 años que sus padres son monstruos, que no puede ir a casa porque su casa estaba construida sobre mentiras y crueldad? La detective Rodríguez se sentó con nosotros. Esperanza, dijo gentilmente, tu mami y papi tienen que irse por un tiempo. Tomaron algunas decisiones muy malas y tienen que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Pero estás a salvo. Tu abuelo está aquí y vamos a asegurarnos de que estés cuidada. ¿A dónde van?, preguntó Esperanza. ¿Los puedo ver? No ahora mismo, corazón, dije. Tal vez algún día, pero no ahora. Lloró por mucho tiempo. La sostuve y la dejé llorar, acariciando su cabello, susurrando que todo estaría bien, aunque no sabía si sería verdad. Las noticias se difundieron para media mañana. Prominente psiquiatra de Ciudad de México, arrestado en escándalo de abuso a pacientes. Los titulares estaban en todas partes. Mi teléfono, que había puesto en silencio después de hablar con Marcos, estaba inundado de mensajes. Reporteros querían comentarios, gente que no había hablado conmigo en años contactándome. Ignoré todo. Marcos llamó alrededor del mediodía. Aurelio, estoy en el hospital donde trajeron a los pacientes. Pensé que querrías saber sus condiciones. Sí quería. Dime todo. Tomó una respiración profunda. Están todos vivos, lo cual es notable dadas las circunstancias. Están severamente deshidratados y desnutridos. Atrofia muscular por falta de movimiento. Han estado mantenidos con un cóctel de sedantes, probablemente benzodiazepinas y antipsicóticos en dosis lo suficientemente altas para mantenerlos dóciles, pero no completamente comatosos. Va a tomar semanas, tal vez meses, para que sus cuerpos se recuperen. En cuanto a sus estados mentales, no sabremos hasta que las drogas salgan de sus sistemas. ¿Sabemos quiénes son? Sus familias deben estar frenéticas. Hemos identificado a los 5, dijo Marcos. Estamos contactando a sus familias ahora. Aurelio, esta gente ha estado ahí abajo por diferentes cantidades de tiempo. La más larga ha estado 5 años. Es Brian, el primero. Tenía 22 cuando tu hijo se lo llevó. Mi estómago se revolvió. Dios mío, 3 años y medio de su vida robados. Tenía 26 años. Era de 23 cuando su hijo se la llevó. ¿Qué hay de los otros 3 pacientes mencionados en los expedientes? Estamos investigando, dijo Marcos. Encontramos evidencia de que puede haber habido otros. Algunos pueden haber sido liberados cuando sus familias dejaron de pagar. Algunos, y su voz se volvió muy baja, podríamos encontrar en peores circunstancias. La Fiscalía General está involucrada ahora. Esto se ha convertido en un caso federal. La escala era abrumadora. Esto no era solo un crimen, era maldad sistemática, organizada. Y mi hijo, el muchacho que había criado, lo había orquestado todo. ¿Qué les pasa ahora? ¿A los pacientes? ¿Recuerdan algo? Algunos están empezando a despertar, dijo Marcos. Están confundidos, desorientados, traumatizados. No saben dónde han estado. No recuerdan la mayoría de los últimos años. La sedación los mantuvo en un estado crepuscular, conscientes lo suficiente para comer y realizar funciones básicas, pero no conscientes lo suficiente para resistir o recordar claramente. Es una misericordia en algunas formas, pero el daño psicológico va a ser inmenso. Cerré los ojos, luchando contra las lágrimas. Esto es mi culpa, dije. Yo lo crié. Debo haber hecho algo mal. Aurelio, no, dijo Marcos firmemente. Te he conocido por 30 años. Eres una de las personas más éticas y compasivas que he conocido. Me enseñaste a ver a los pacientes como personas, no como diagnósticos. Lo que hizo que Esteban hiciera esto no vino de ti. Algunas personas están rotas de maneras que no podemos arreglar o entender. Tú salvaste a
Esta gente, Aurelio, recuerda eso. Los salvaste. Pero no me sentía como un héroe. Me sentía como un fracaso. Un padre que había perdido todas las señales de que su hijo era un monstruo. Los días que siguieron fueron un desenfoque de abogados, trabajadores sociales, servicios de protección infantil y atención mediática. Obtuve custodia temporal de emergencia de Esperanza, mientras las cortes trabajaban en arreglos a largo plazo. Los padres de Paloma la querían, pero estaban en sus 80s y en mala salud. La corte parecía inclinada a dejar que Esperanza se quedara conmigo, al menos por ahora. Nos mudamos de vuelta a mi casa en Xochimilco. Esa casa que había tratado de escapar, llena de recuerdos de Esperanza Ana, de repente se sintió como santuario. Era pequeña, desordenada, imperfecta, pero era real, era honesta, era hogar. Esperanza luchó. Por supuesto que lo hizo. Había perdido a sus padres, su hogar, su sentido de seguridad. Tenía pesadillas. Se despertaba llorando, gritando por su madre. La sostendría y la dejaría llorar, y trataría de explicar que a veces la gente que amamos hace cosas terribles, y no significa que dejemos de amarlos, pero sí significa que no podemos estar con ellos. La metí en terapia con una psicóloga infantil que se especializaba en trauma. Lentamente, muy lentamente, comenzó a sanar. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Comenzó a sonreír de nuevo. Comenzó a sentirse segura. La historia completa salió durante los meses siguientes, mientras la investigación se profundizó. Esteban había comenzado hace 5 años, justo como había leído en sus notas. Su primera víctima había sido un hombre de 22 años llamado Brian Vázquez, diagnosticado con depresión severa después de un intento de suicidio. Los padres adinerados de Brian habían estado desesperados por ayuda, dispuestos a pagar lo que fuera para que su hijo mejorara. Esteban se había presentado como su salvador. Tenía acceso a un programa de tratamiento residencial exclusivo, les dijo. Terapia intensiva, medicamentos de vanguardia, privacidad total. Costaría 50.000 pesos al mes, pero Brian recibiría la mejor atención que el dinero podía comprar. Los padres desesperados habían accedido inmediatamente. En vez de tratamiento, Esteban había llevado a Brian a su sótano. Lo había mantenido sedado, almacenado como un mueble, mientras mandaba a los padres actualizaciones periódicas sobre el progreso de Brian. Los padres habían visitado una vez temprano. Esteban había drogado a Brian aún más fuertemente para la visita, diciéndoles a los padres que su hijo estaba en un estado terapéutico medicado y no podía comunicarse coherentemente. Los padres, confiando en el prestigioso psiquiatra, le habían creído. Había sido tan fácil, tan rentable, tan seguro, que Esteban lo había hecho una y otra vez. Cada vez refinando sus métodos, cada vez volviéndose más audaz. Paloma se había unido a la operación voluntariamente, usando su experiencia legal y financiera para crear las empresas fantasma que lavaban el dinero. Había sido una socia completa en la empresa, no una cómplice coaccionada, como había reclamado inicialmente. Habían estado robando aproximadamente 400.000 pesos al mes. Durante 5 años habían acumulado casi 25 millones de pesos escondidos en cuentas en el extranjero e inversiones. La casa, los carros, el estilo de vida lujoso. Todo había sido construido sobre el sufrimiento de gente vulnerable y la angustia de sus familias. La comunidad psiquiátrica fue sacudida por el escándalo. ¿Cómo había mantenido Esteban su licencia mientras hacía esto? ¿Cómo nadie había sospechado? Pero la respuesta era simple. Había sido cuidadoso. Había mantenido su práctica legítima,
separada de su empresa criminal. Había mantenido relaciones profesionales, publicado artículos, asistido a conferencias. Había usado su máscara perfectamente. Los 5 pacientes encontrados en el sótano estaban todos en recuperación a largo plazo. La mujer joven que había estado ahí por 3 años y medio, Jessica Morales, tenía el camino más difícil. Sus músculos se habían atrofiado tan severamente que necesitaba meses de terapia física solo para caminar de nuevo. Su memoria de esos años estaba fracturada, como un sueño. Recordaba oscuridad, confusión, voces, pero los detalles se habían perdido en la niebla de la sedación. Sus padres estaban destruidos por la culpa. Habían creído los reportes de Esteban, de que la condición de Jessica se había deteriorado, que no hablaba y no respondía. Habían dejado de visitarla porque Esteban los había convencido de que sería traumático para ella. Habían abandonado a su hija a una pesadilla mientras pagaban por el privilegio. La culpa los estaba comiendo vivos. Me acerqué a ellos, a todas las familias. Les dije lo que había aprendido de 35 años en cuidado psiquiátrico. Que gente como Esteban son maestros manipuladores, que explotan la confianza y desesperación de otros, que nada de esto era culpa de las familias. Algunos me creyeron, otros no. Todos estaban rotos de maneras que podrían nunca sanar completamente. Los otros 3 pacientes mencionados en los expedientes de Esteban fueron eventualmente localizados. Uno había sido liberado hace 2 años, cuando su familia ya no podía costear los pagos. Había regresado a casa sin memoria de dónde había estado, convencido de que había estado en una instalación de tratamiento en Cuernavaca. Nunca lo cuestionó. Uno había muerto, y Esteban le había dicho a la familia que fue un evento cardíaco súbito. La familia, devastada, aceptó las cenizas que Esteban les envió, creyendo la mentira de que el protocolo sanitario exigía cremación inmediata. El tercero fue encontrado en otra ubicación, una bodega que Esteban había rentado. Había sido movido ahí cuando el sótano se llenó demasiado. Había estado ahí por 8 meses, solo en la oscuridad, cuando la policía lo encontró. Los juicios fueron brutales. Esteban trató de alegar capacidad disminuida, que había estado teniendo una crisis psicológica, que había estado tratando de ayudar a la gente, y las cosas se habían salido de control. Sus abogados lo pintaron como un doctor dedicado que había cometido errores terribles. Pero la evidencia era abrumadora. Las notas detalladas, los registros financieros, el cálculo frío de todo. Esto no era una crisis. Esto era maldad sistemática, premeditada, llevada a cabo durante años. Paloma traicionó a Esteban, testificando en su contra a cambio de una sentencia reducida. Alegó que él la había coaccionado, amenazado, que había tenido miedo de negarse. Pero sus propias notas, sus propios correos, contaban una historia diferente. Había sido una participante entusiasta, frecuentemente sugiriendo maneras de extraer más dinero de las familias, minimizar riesgo, maximizar ganancias. Al final, Esteban fue condenado por 17 cargos, incluyendo secuestro, fraude, asalto, practicar medicina sin supervisión apropiada y operar una instalación médica sin licencia. El juez lo sentenció a una pena acumulada de 45 años en prisión federal, asegurando que pasará el resto de su vida tras las rejas. Paloma recibió 30 años. Ambos morirían en prisión. Asistí cada día del juicio de Esteban. Necesitaba verlo. Necesitaba enfrentar en qué se había convertido. Me miró a veces a través del tribunal. No podía leer su expresión. Pesar, vergüenza, desafío. Tal vez nada en absoluto. Tal vez no había nada dentro de él más que vacío. En el día de la sentencia, pidió hablar.
El juez se lo permitió. Esteban se puso de pie, enfrentando al tribunal lleno de las familias de sus víctimas, y dijo: «Quiero disculparme. Perdí mi camino. Me dije que estaba ayudando a la gente, que estaba proporcionando un servicio. Pero ahora sé que me estaba mintiendo. Destruí vidas. Traicioné la confianza puesta en mí como médico. Traicioné a mi padre, quien me enseñó a cuidar a otros. No tengo excusas. Merezco cualquier castigo que esta corte decida». Sus palabras eran bonitas, practicadas, vacías. No sentí nada al escucharlas. Ni perdón, ni cierre. Solo una tristeza terrible y punzante por el hijo que había amado, que nunca había existido realmente. Después de la sentencia, la madre de Jessica Morales se me acercó en el pasillo fuera del tribunal. Era una mujer pequeña, delgada y gastada por el dolor. «Señor Mendoza», dijo, «solo quería agradecerle. Si no hubiera mirado por esa puerta, si no hubiera tenido el valor de actuar, mi hija aún estaría en ese sótano». Tomó mi mano. «Usted la salvó. Los salvó a todos». «No salvé a nadie», dije. «Debería haberlo visto antes. Debería haber actuado antes». Negó con la cabeza. «Lo vio cuando pudo e hizo lo correcto, aunque le costó todo. Eso requiere valor. Más valor del que la mayoría de la gente tiene». Apretó mi mano. «Jessica quiere conocerlo algún día, cuando esté lista para agradecerle ella misma». «Me gustaría eso», dije, aunque no estaba seguro de que fuera verdad. ¿Cómo enfrentas a la persona cuyo sufrimiento podrías haber prevenido si hubieras sido más observador, más sospechoso, más dispuesto a creer que tu propio hijo era capaz de maldad? Eso fue hace 2 meses. Esperanza y yo estamos construyendo una nueva vida ahora. Nos hemos quedado en mi casa en Xochimilco. Hemos pintado las paredes de colores brillantes, llenado los cuartos con su arte y su risa. Conseguimos un perro, un cachorro Golden Retriever, que ella nombró Esperanza. El nombre se sintió apropiado. Esperanza está en terapia 2 veces por semana. Lo está haciendo mejor. Aún pregunta sobre sus padres a veces. Soy honesto con ella de maneras apropiadas para su edad. Le digo que su papá y mami tomaron decisiones muy malas, que lastimaron a gente, y que están en prisión por eso. Le digo que nada de esto es su culpa, que es amada, y está segura, y siempre tendrá un hogar conmigo. Pregunta si puede visitarlos algún día. Le digo que tal vez cuando sea mayor, cuando esté lista para procesarlo todo. La verdad es que no sé si alguna vez la dejaré verlos. No sé si exponerla a ellos ayudaría o lastimaría. Es una pregunta con la que lucho constantemente. En cuanto a mí, también estoy en terapia, trabajando a través de la culpa, la traición, el dolor. Mi terapeuta sigue diciéndome que hice todo bien, que salvé vidas, que soy un héroe. Pero no me siento como un héroe. Me siento como un padre que falló en ver al monstruo en que se había convertido su hijo. Me siento como un cómplice que vivió en esa casa por meses, comiendo comidas preparadas en una cocina arriba de una prisión, mientras gente inocente sufría abajo. Pero estoy aprendiendo a vivir con eso, a aceptar que algunas preguntas no tienen respuestas, que algo de culpa no puede ser resuelta, solo manejada, que la vida continúa incluso después de traiciones impensables. Esperanza ayuda. Cada mañana cuando rebota a mi cuarto, despeinada y sonriente, preguntando qué hay para desayunar, me recuerda por qué miré por esa puerta, por qué hice esa llamada, por qué destruí la vida de mi hijo y mi propia paz mental. Porque hay algunas cosas más importantes que la lealtad familiar. Cosas como la verdad, como la justicia, como las vidas de 5 personas que no podían salvarse a sí mismas. La comunidad psiquiátrica
Ha estado haciendo mucha introspección desde el caso de Esteban. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué sistemas fallaron? ¿Cómo pueden prevenirlo en el futuro? Ha habido llamadas para supervisión más estricta de prácticas psiquiátricas privadas, mejor verificación de dónde están siendo tratados los pacientes realmente, requisitos más frecuentes de contacto familiar. Tal vez algo bueno salga de este horror. Tal vez las víctimas de Esteban serán las últimas. Pienso en Esperanza Ana a veces, deseando que estuviera aquí. Sabría qué hacer. Sabría cómo ayudar a Esperanza a sanar. Sabría cómo ayudarme a cargar este dolor. Pero Esperanza Ana se fue, y estoy haciendo esto solo. No realmente solo. Tengo a Esperanza y tengo a Esperanza el perro. Y tengo terapeutas y trabajadores sociales, y Marcos revisando conmigo regularmente. Pero el peso de esto, el conocimiento terrible de lo que mi hijo hizo, eso lo cargo solo. Tarde por las noches, cuando Esperanza está dormida y la casa está silenciosa, a veces me pregunto sobre el camino no tomado. ¿Qué si no hubiera mirado por esa puerta? ¿Qué si me hubiera convencido de que estaba imaginando cosas? ¿Que mi dolor por Esperanza Ana me estaba volviendo paranoico? Esteban y Paloma aún serían libres. Esas 5 personas aún estarían en ese sótano. ¿Cuántas víctimas más habría habido? El pensamiento me enferma, pero también me recuerda que por mucho que fallé como padre, tuve éxito en el momento que más importó. Cuando enfrenté la elección entre ignorancia cómoda y verdad terrible, elegí la verdad. Cuando enfrenté la elección entre proteger a mi hijo y proteger a sus víctimas, elegí a las víctimas. Es consuelo frío en las noches difíciles, pero es algo. Jessica Morales sí se acercó hace unas 3 semanas. Mandó una carta a mi casa, entregada a través de su terapeuta. Había estado armando valor para contactarme por meses. La carta era corta, escrita a mano en letra cuidadosa, que sugería cuánto esfuerzo le tomó escribirla. «Querido señor Mendoza», decía, «quería agradecerle por salvar mi vida. No recuerdo mucho de esos años en el sótano. Es como un sueño largo y oscuro. Pero recuerdo el día que llegó la policía. Recuerdo ser levantada de esa cama y traída a la luz. Mi vida no es fácil ahora. Tengo una recuperación larga por delante, pero estoy viva y soy libre. Y eso es gracias a usted. Usted perdió a su hijo, perdió a su familia. Hizo eso para salvar a extraños que nunca había conocido. No sé si yo podría haber sido tan valiente. Gracias, gracias por vernos. Gracias por no apartar la mirada. Con gratitud, Jessica Morales. Lloré cuando leí esa carta. Lloré de una manera que no había llorado desde esa primera noche en el motel con Esperanza, porque tenía razón. Había perdido a mi hijo. Había perdido a mi familia. Y el costo de hacer lo correcto había sido casi todo lo que tenía. Pero esas 5 personas estaban vivas. Jessica Morales estaba viva, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Le escribí de vuelta. Le conté sobre Esperanza, sobre cómo estábamos construyendo una nueva vida. Le dije que no me sentía valiente, que sentía que había fallado por no ver antes, pero que me alegraba haber mirado por esa puerta sin importar cuánto costó. Le dije que esperaba que sanara, que reclamara la vida que le habían robado. Hemos estado correspondiendo desde entonces. Cartas, cortas cada semana o 2. Me cuenta sobre su terapia física, su terapia regular, su viaje lento de vuelta a sí misma. Yo le cuento sobre el progreso de Esperanza, sobre el perro, sobre la vida ordinaria. Ayuda de alguna manera esta conexión con alguien que entiende el peso de lo que pasó. El 9º cumpleaños de Esperanza es la próxima semana. Vamos a tener una pequeña fiesta aquí en la casa,
Solo unos pocos amigos de la escuela. Nada elaborado. Quiere un pastel en forma de Golden Retriever como Esperanza. Quiere jugar juegos en el patio trasero. Placeres simples para una niña que ha pasado por demasiado. Pienso en qué decirle sobre sus padres. Tendrá preguntas conforme crezca. ¿Cómo explico que su padre era un monstruo? ¿Cómo la ayudo a entender que puede llevar su ADN, su nombre, sin llevar sus pecados? ¿Cómo le enseño que no está definida por lo que él hizo? No tengo todas las respuestas, pero estoy aprendiendo que tal vez eso esté bien. Tal vez el amor no se trata de tener todas las respuestas. Tal vez se trata de estar presente, de elegir la verdad sobre la comodidad, de hacerlo difícil porque es lo correcto. Dicen que un padre nunca deja de preocuparse por sus hijos. Sé que eso es cierto. Me preocupé por Esteban hasta el momento en que llamé a la policía. Y de alguna manera retorcida, aún me preocupo por él. Es mi hijo, aunque ya no reconozco quién es, aunque lo que hizo fue imperdonable. El amor no desaparece solo porque la persona que amabas resulta ser alguien que nunca conociste. Pero he aprendido algo más también, que a veces amar a alguien significa detenerlos. Significa oponerte a ellos. Significa elegir el bien mayor sobre la lealtad personal. Es la lección más difícil que he aprendido, y me costó todo. Pero esas 5 personas están vivas hoy. Jessica Morales está aprendiendo a caminar de nuevo, a recordar quién era, a construir un futuro. Brian Vázquez está de vuelta con su familia, trabajando a través del trauma pero libre. Los otros, cada uno cargando sus propias cicatrices, están vivos y sanando. Y Esperanza tiene una oportunidad de una vida real, lejos del ambiente tóxico que sus padres crearon. Eso tiene que significar algo, tiene que ser suficiente. Esta noche, después de acostar a Esperanza y leerle 3 cuentos, su requisito actual, después de besar su frente y encender su luz de noche y cerrar su puerta a solo una rendija, me sentaré en mi patio trasero con una taza de té. Miraré los rosales de Esperanza Ana, que he comenzado a cuidar de nuevo. Pensaré en las decisiones que me llevaron aquí, a este momento, a esta vida, y recordaré esa noche, esa medianoche, cuando presioné mi cara contra el piso frío y miré por esa rendija bajo la puerta, cuando vi la verdad y elegí no apartar la mirada, cuando elegí a 5 extraños sobre mi propio hijo, cuando elegí la justicia sobre la comodidad. Fue la decisión más difícil que he tomado. Pero sentado aquí, ahora, viendo esos rosales florecer por primera vez desde que murió Esperanza Ana, sé que fue la correcta. Algunas verdades valen cualquier costo. Algunas luchas valen perder todo. Tengo 71 años. Pensé que mi vida había terminado cuando murió Esperanza Ana. En algunas maneras así fue. Pero una nueva vida comenzó esa noche, cuando miré por esa puerta. Una vida construida sobre la verdad en vez de la comodidad. Sobre el valor en vez de la lealtad. Sobre amor que significa protección, no habilitación. Esta es mi historia. No es la que quería. No es la vida que imaginé. Pero es real y es mía y de Esperanza. Estamos construyendo algo de las ruinas, algo honesto, algo bueno. Y cada noche antes de dormir, reviso a Esperanza una última vez. Veo su respiración pacífica y segura en su cama, Esperanza, la perrita acurrucada a sus pies, y susurro una promesa de que siempre la protegeré, que siempre elegiré la verdad, que nunca apartaré la mirada del mal, sin importar quién lo esté cometiendo, porque eso es lo que el amor realmente es. No lealtad ciega, no mentiras cómodas, sino el valor de ver claramente y la fuerza de hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta todo lo que tienes. El trabajo de reconstrucción no es fácil.
Hay días cuando Esperanza se despierta llorando, preguntando por su mami. Hay días cuando me siento abrumado por la responsabilidad de criar a una niña a mi edad. Hay días cuando la culpa me golpea como una ola y me pregunto qué señales perdí, qué momentos críticos dejé pasar. Pero también hay días buenos, días cuando Esperanza se ríe mientras jugamos en el jardín, días cuando me ayuda a cocinar y me cuenta chistes terribles que aprendió en la escuela, días cuando simplemente nos sentamos juntos, leyendo o viendo televisión, y siento esa paz que viene de saber que estás haciendo lo correcto. La casa en Xochimilco se siente viva de nuevo. Las paredes que una vez solo contenían recuerdos de pérdida, ahora resuenan con la energía de una niña en crecimiento. Los cuartos que una vez se sintieron como mausoleos, ahora están llenos de juguetes, libros, arte de Esperanza pegado en el refrigerador. Esperanza Ana estaría orgullosa, creo. Le habría encantado conocer a nuestra nieta, verla crecer en esta casa donde criamos a Esteban. Habría sido una abuela maravillosa, llena del amor y sabiduría que siempre tuvo. A veces me pregunto, ¿qué habría hecho Esperanza Ana si hubiera estado viva cuando descubrí lo de Esteban? ¿Habría visto las señales que yo perdí? ¿Habría actuado más rápido? ¿O habría luchado contra la verdad, protegiendo al hijo que amaba sin importar qué? No lo sabré nunca, pero sí sé que ella me habría apoyado en la decisión final. Esperanza Ana siempre tuvo una brújula moral clara. Siempre elegía hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. La terapia me ha ayudado a entender que no soy responsable de los crímenes de Esteban, que la personalidad antisocial a menudo se desarrolla independientemente de la crianza, que algunos individuos nacen sin la capacidad de empatía genuina y aprenden a fingirla, pero el conocimiento intelectual no siempre alivia el dolor emocional. Como padre, siempre habrá una parte de mí que se pregunta si pude haber hecho algo diferente, si pude haber enseñado diferentes valores, establecido mejores ejemplos, notado señales tempranas. Mi terapeuta me dice que esas preguntas son normales, pero no productivas, que debo enfocarme en el presente, en la niña que tengo la oportunidad de criar bien esta vez. Y eso es lo que trato de hacer. Esperanza está prosperando en la terapia. Su psicóloga dice que es notable qué tan resistentes son los niños cuando se sienten seguros y amados. Las pesadillas han disminuido casi completamente. Sus notas en la escuela son buenas. Tiene amigos. Pero también hay recordatorios constantes del trauma que vivió. A veces se congela cuando oye sirenas. Se pone nerviosa cuando tengo que salir por periodos largos. Está hipervigilante sobre los sonidos en la casa por las noches. Estos son los legados del tiempo que pasó en esa casa fría en Polanco, donde sus padres operaban un imperio criminal bajo sus pies. Pero estamos trabajando en ello, día a día, con paciencia y amor. He decidido no contarle todos los detalles de los crímenes de sus padres, al menos no ahora. Cuando sea mayor, cuando pueda procesarlo mejor, le diré la verdad completa. Pero por ahora, es suficiente que sepa que hicieron cosas muy malas que lastimaron a gente inocente. Jessica Morales me visitó el mes pasado. Fue la primera vez que nos conocimos en persona. Es una mujer joven, hermosa, pero puedes ver las cicatrices del trauma en sus ojos, en la manera cautelosa en que se mueve por el mundo. Nos sentamos en mi jardín, tomando café, mientras Esperanza jugaba con la perrita. Jessica me contó sobre su recuperación, los meses de terapia física para recuperar fuerza muscular, la terapia psicológica para procesar lo que le pasó, la lucha diaria de reconstruir una identidad que fue robada
durante años formativos. No recuerdo quién era antes, me dijo. Tenía 23 años cuando esto comenzó. Ahora tengo 26, pero siento como si hubiera perdido esos años para siempre, como si hubiera despertado de un coma y encontrado que el mundo siguió sin mí. Le pregunté qué la ayudaba a seguir adelante. Saber que él ya no puede lastimar a nadie más, dijo, y saber que usted tuvo el valor de hacer lo que mi propia familia no pudo hacer. Ellos confiaron en él. Usted vio a través de él. No me sentí valiente. Le dije eso. El valor no es la ausencia de miedo, respondió. Es hacer lo correcto a pesar del miedo. Usted tenía todo que perder. Su hijo, su familia, su paz mental. Y aún así eligió proteger a extraños. Eso es extraordinario. Antes de irse, Jessica me dio algo. Una pequeña planta, un rosal joven. Para el jardín de 1900, su esposa, dijo, para que algo hermoso pueda crecer de todo este dolor. Planté el rosal esa tarde, junto a los de Esperanza Ana. Ya está comenzando a brotar nuevas hojas. Será hermoso en la primavera. La comunidad de sobrevivientes que emergió de este caso ha sido una fuente de fortaleza inesperada. Las familias de las víctimas se han mantenido en contacto, apoyándose mutuamente a través del proceso de sanación. Han formado un grupo de apoyo que se reúne mensualmente. Me invitaron a unirme y al principio dudé. ¿Qué derecho tenía yo de estar ahí? Yo era el padre del perpetrador, no una víctima. Pero me aseguraron que era bienvenido, que mi perspectiva era valiosa. En esas reuniones he aprendido sobre perdón, no para Esteban, sino para mí mismo. He aprendido que la culpa puede ser una prisión, pero también puede ser transformada en propósito. Mi culpa, por no ver antes, se ha convertido en determinación de ver claramente ahora. Hablo en esas reuniones sobre las señales de advertencia que perdí, sobre la importancia de confiar en los instintos, sobre el valor de elegir la verdad, sobre la lealtad familiar. Si mi historia puede ayudar a otra persona a reconocer y reportar abuso, entonces, quizás, todo este dolor tiene significado. El 9º cumpleaños de Esperanza fue hermoso. Sus amigos de la escuela vinieron, jugamos juegos en el jardín, comimos el pastel en forma de Golden Retriever que ella quería. Por un día, fuimos solo una familia normal celebrando. Pero incluso en los momentos alegres hay una melancolía subyacente. Esperanza nunca tendrá una relación normal con sus padres. Nunca tendrá esos recuerdos cálidos de la infancia que la mayoría de nosotros damos por sentado. Pero tendrá otras cosas. Tendrá la seguridad de saber que es amada incondicionalmente. Tendrá el conocimiento de que su abuelo eligió protegerla sobre todo lo demás. Tendrá una vida construida sobre verdad e integridad. Eso tendrá que ser suficiente. Gracias por escuchar mi historia, queridos radioescuchas. Sé que fue difícil de oír, aún es difícil de vivir. Pero si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona a encontrar el valor de actuar cuando ve algo malo, entonces quizás todo este dolor tiene significado. Quizás toda esta pérdida lleva a algún lugar que vale la pena. Suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo. Compartan esta historia y recuerden, la verdad siempre vale el costo de verla. Siempre, sin importar qué. Y si algún día se encuentran frente a una puerta cerrada, escuchando voces que no deberían estar ahí, espero que tengan el valor de mirar. Espero que tengan la fuerza de actuar. Porque del otro lado de esa puerta podría estar alguien esperando que los salven. La verdad no siempre es cómoda. El amor no siempre es fácil. Hacer lo correcto a veces cuesta todo lo que tienes, pero vale la pena. Siempre
vale la pena. Porque al final del día, cuando reviso a Esperanza durmiendo pacíficamente en su cama, cuando veo los rosales de Esperanza Ana floreciendo en el jardín, cuando leo las cartas de Jessica contándome sobre su progreso, sé que elegimos bien. Elegimos la luz sobre la oscuridad, la verdad sobre las mentiras, el amor real sobre las apariencias falsas. Y eso, queridos amigos, hace toda la diferencia.